Bienvenidos a nuestro episodio número 26 de The Other Side of the Cup. Hoy tengo mi primera invitada fuera de nuestra empresa, que es Dylan y yo. Tengo mi primera invitada, mi querida amiga, estudiante, Oriana Tridenti. Oriana está visitándonos, tuvo una clase con nosotros y hoy vamos a realizar este podcast y vamos a hablar del café como comunidad. Oriana, bienvenida. Muchas gracias. Para mí es un placer estar acá en tu espacio, otra vez en la escuela, que teníamos un poco de años que no nos veíamos. Yes. Pero bueno, han pasado muchas cosas también. Mucho de qué conversar. Ya nos actualizamos, pero bueno, gracias por invitarme, gracias a toda tu comunidad y qué rico estar acá porque de eso es que lo que vamos a hablar, ¿no? De comunidad y de todo lo que el café nos ha entregado en todos estos años que tenemos, no solo conociéndonos, sino trabajando para y por el café. Sí, y este episodio es traído a ustedes gracias a Coffee Flock, Roasting Education and Community. Y hoy tenemos una gran cantidad de cafés, vamos a estar sobrecafeinados, aunque veníamos ya sobrecafeinados por estos últimos 2 días. Yo voy a conversar un poco de eso, pero hoy el café que nos tomamos al principio fue un Elite Bourbon Wash de la finca Los Pirineos en El Salvador. Yo me lo tomé en americano, Oriana se lo tomó en espresso, un café súper versátil, va muy bien solo, va bien con leche, va bien en pour-over, me encantó. El segundo café que tenemos es un café misterioso que nos trajo Dylan, no sabemos qué es, pero Oriana dice que cada vez que lo prueba... Cada vez que tomo un sorbo sabe diferente. Es un café diferente. Sí, a mí hay algo como floral, pero también hay cierto como fermentado, no malo, pero está allí, no sé exactamente qué es. Y también tenemos otro café que Oriana va a explicar qué es esto, Oriana. Salud. Esto es un Pink Bourbon de Colombia. Tiene una fermentación de 120 horas, pero es un lavado. Y pues es muy rico, más que todo en pour-over. Todavía no he dado con la receta de espresso, me quedan muy poquitas libras porque solo compré un batch chiquitito. Okay. Pero está muy rico y a mí me parece que para ser una de las primeras veces que tuve un café tan light, creo que tenía mucho miedo, pero de verdad que estoy muy contenta. Sé que todavía hay que trabajarle mucho como siempre, pero sí está muy sabroso. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya volvemos para conversar nuestro episodio El Café como Comunidad. Y vamos a conocer la historia de Oriana, quién es Oriana, cómo llega acá y todo lo que ha hecho, porque Oriana es el nómada errante. Así que ya vamos a conversar de eso, ya volvemos. Es verdad. Estamos de vuelta al episodio número 26 de The Other Side of the Cup, el café como comunidad. Y hoy tengo mi primera invitada, Oriana Tridenti, venezolana. Oriana ya nos va a contar un poquito de su historia, cuándo salió, sin hacerlo tampoco mucho tema muy largo porque ha rodado, pero vamos a conversar un poco primero quién es ella y también una de las cosas, Oriana, que yo quiero conversar contigo es el tema de la educación, porque tú empezaste conmigo, Oriana empezó conmigo cuando la escuela ni siquiera estaba construida y ha seguido en su proceso de educación, no solo conmigo, sino en otros sitios también. Y ella es una firme creyente en que la educación es un proceso para siempre ayudarte a moverte hacia adelante, no solo en la profesión que tienes, sino como vida en línea general. Así que, Oriana, cuéntanos un poco en Venezuela, dónde naciste, y una cosa que yo quiero preguntarte, Oriana, cuando tú eras chiquita y tú te veías, ¿qué pensabas tú que tú querías ser? Porque yo quería ser astronauta. ¿Qué querías ser tú? Cuéntame de ti, Oriana, y cuéntanos a mis amigos invisibles. No son tan invisibles. Bueno, mi nombre es Oriana Tridenti, yo soy venezolana, nací en Caracas. Me crié en Caracas toda la vida. Mi papá es italiano, mi mamá es colombiana, pero desde los 2 años vive en Venezuela. Entonces tengo muchas mezclas y por eso tú cuando dices que eres nómada, es que lo que pasa es que vengo de una familia de migrantes. Sí. Y de la única de la familia, porque tengo 2 hermanas, que sigue como que buscando
a ver dónde va a terminar y dónde va a parar soy yo, porque bueno, ellas están establecidas aquí en Estados Unidos hace muchos años, y por eso es que terminamos todos acá, mis papás viven acá, mis hermanas viven acá, entonces yo tengo la bendición de que a pesar de que soy migrante, migré a otros 2 países antes de acá, estuve en Italia y estuve en Colombia por temas laborales y de estudio, pero básicamente es eso, es como que siempre buscar, estoy en esa constante búsqueda de ¿Dónde te vas a voy a establecer? Más que- Pero tú dices que tu familia está aquí, tus hermanas se vinieron hace muchos años, están casadas aquí. Sí, tienen 25 años acá. Ok, y ellas pidieron a tus papás Sí. y por eso está toda la familia aquí. Está acá reunida. Yo estaba en Colombia cuando mis papás ya decidieron venirse para acá y fue mi papá el que básicamente insistió en que yo me mudara porque era como que tenemos muchos años que no estamos. Pero tú estabas en Caracas sola. No, yo estuve en Caracas, luego me fui a Italia a estudiar. Ok, pero párate, cuando era chiquita, ¿qué querías ser? Veterinaria. Veterinario. Se estudia en Margarita. En Margarita, en la UDO, y yo entré. Pero de repente, de la nada, yo dije, no, es que eso está muy lejos. Pero fuiste a la Universidad de Margarita. No, yo me inscribí, fui al recorrido que te hacen y todo. En el momento ya que tocaba como ya firmar los documentos y ya mudarte, buscar apartamento, etcétera, etcétera, yo dije, no, eso está muy lejos. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenía? Tenía 17. Pero me inscribí en la universidad en Caracas, estudié marketing. Okay. Estuve 3 años estudiando marketing y me fui para Italia. ¿De un día para otro? De un día para otro no, hubieron varios sucesos, pasó lo del cierre del canal Radio Caracas. Radio Caracas en Venezuela, mi mamá tenía negocios en Venezuela, mi papá tuvo su negocio en Venezuela y estaba todo como muy tenso y cuando hicieron el cierre de este canal, recuerdo que yo estaba en uno de los cuartos de la casa y dije, me tengo que ir. O sea, yo siempre he sido como muy, no rebelde, pero sí muy renuente porque yo digo, sí, mi papá, tengo esta cultura, porque de Colombia no tengo nada, pero sí era muy, no, yo me quedo en Venezuela. Toda la vida dije, yo me quedo en Venezuela. ¿Tú nunca pensaste que te ibas a ir? Para nada, yo no tenía nada que hacer en otro lado, absolutamente nada. ¿Eras feliz? Sí, por supuesto, nosotros teníamos un apartamento en la playa y nos íbamos todos los fines de semana, Semana Santa, carnavales. ¿Cuál era el estatus de tu familia en Venezuela? Porque mi familia era clase media. Sí, nosotros también éramos clase media, mis papás siempre han trabajado muchísimo. Como todo buen italiano. Mis hermanas creo que pudieron pasar mucho más, de pronto más trabajo que yo en ese sentido. Igual yo. Porque ellas nosotros llevamos 10 años de diferencia. Y ellas sí se comieron las maduras, ellas se comieron las verdes, yo me comí las maduras. Ya teníamos apartamento propio, ya teníamos carros, entonces mi papá, bueno, siempre tenemos carro porque mi papá era mecánico, pues entonces eso, pero sí, o sea, nosotros estábamos bien, pues no éramos millonarios, pero no estaban en esa población. Siempre ellos tuvieron como esa certeza de darnos a nosotros lo que ellos no tuvieron. Y hasta el sol de hoy todavía tienen ese pensamiento, a pesar de que ahora estamos como volteando un poquito la tortilla. Ok, pero entonces tú estás en Venezuela, estás estudiando, estás viendo la situación política en Venezuela, cerraron, ¿fue algo en lo político en Venezuela que te hizo ver, tengo que salir? ¿O qué fue lo que te impulsó? Sí, en ese momento como estaba en la carrera de marketing, y básicamente yo me iba a dirigir hacia el tema de publicidad de radio y televisión, era como ver esas puertas que se cerraban, ¿no? Entonces, eso fue muy duro para Venezuela. Tú estás en Venezuela, estás estudiando, querías trabajar en radio y en los medios de comunicación social, te das cuenta que cerraron al canal, digamos, emblema en Venezuela, y de la noche a la mañana, ¿qué hiciste? ¿Le dijiste a tu familia, me voy? Sí, literal. Esa misma noche, me acuerdo que estaba en el cuarto y cuando salí para la cocina miré a mi mamá, que mi mamá siempre tuvo, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas con tu hermana? Sí. Mi mamá siempre me decía, cuando yo venía de vacaciones, me decía,
Pero cada tiempo, yo creo que mi mamá me compraba un pasaje abierto, porque yo muchas veces recuerdo que me cambiaban la fecha de viaje. Cuando tú decidiste irte a Italia, tu mamá estaba en Venezuela, tu papá estaba en Venezuela. Estaba en Venezuela, mi mamá estaba en Venezuela, mis hermanas ya vivían en Estados Unidos. Sí. Ok, entonces recuerdo que fui para la cocina y le dije a mi mamá, yo me voy a ir. Y ella se quedó como, pero, o sea, yo creo que de alguna manera se asustó, pero de alguna forma fue un alivio. Ella hizo como, o sea, en realidad fue ¿Ellos sabían que se venían o no había en ese momento ese plan para nada? Para nada. Mi mamá hasta el sol de hoy dice que ella no, ya se va para su casa. Okay. Pero bueno, al final creo que para ella es mucho más, no complicado, pero sí, yo creo que nosotros como esta nueva generación tenemos como más capacidades de aceptar más cosas. Mi papá hoy cumple 80 años, mi mamá tiene 70. ¡Feliz cumpleaños! mi mamá tiene 73 años y siento que doble migración, o sea, una cosa es migrar de joven, de adolescente o de niño, y otra cosa es migrar de adulto mayor, porque ellos lo que tienen acá yo tengo 7 años, ellos tienen 8 años. Ya, en tu familia hay alguien dedicado al café, a la agricultura, no a beber café, sino dedicado de alguna manera. Nadie. Cero, nadie. Lo único que yo hacía con mi papá, que por eso creo que fue mi conexión, básicamente, estoy segura que esa fue mi conexión con el café, era que en Venezuela, en Caracas, había una zona que se llama Boleíta. Y ahí era como la comunidad italiana. De hecho, mis hermanas crecieron allí. Mi padrino, su fábrica de traje de baños era en Boleíta, entonces esa era la comunidad italiana y él todos los domingos, religiosamente, él se levantaba, desayunábamos, y voy a tomar café. ¿A Boleíta? En el bar Le Cuna. Okay. En un bar que estaba en la esquina, entonces tú entrabas y habían un poco de señores, pero 2 millones de señores sentados en unas mesas jugando cartas. Había como una salita que jugaban pool y una barra gigante. Entonces llegábamos, de una vez te lanzaban el café, hacías rácata y te ibas. Exacto. O si no te sentabas a jugar cartas. No, mi papá no se sentaba a jugar cartas, pero como que los que vivían ahí cerca, entonces mi papá pasaba y era, o sea, eran todos paisanos. Nosotros ¿Tu papá te llevaba con él? Y en ese momento se fumaba dentro de los sí, por supuesto, en Venezuela eso sí. Y eso era, yo no entraba y salías como, yo era chiquita, tenía 7, 8 años, 9 años. Y eso era religiosamente lo que mi papá hacía. ¿Te daban café en tu casa? Me daban café en mi casa. ¿Cómo? Mi mamá servía un poquito, bueno, a mí me servía leche y una gotita. Igual que en todas las casas, con pan dulce. No, porque nosotros comíamos, era el pan campesino duro. Entonces me cortaban el pan, porque si el pan tenía 2, 3 días que estaba como más durito. Es como un baguette, para tener la referencia, es como un baguette de pan. No, es el que es redondo. Claro, yo sé, pero... sí, pero por dentro es suavecito y por fuera la costra era dura. Entonces, claro, cuando mi papá compraba pan todos los días, en Boleíta, pero en una panadería, y... cuando ya tenía 2 días que se ponía como más durito, entonces ahí me lo cortaban la rodaja y era como para mojar, o sea, como que para que estuviese más blandito. ¿Con mantequilla? No. Solito. No, nosotros, mi mamá lo que hacía era con el pan, si se ponía duro, hacía una torta de pan. De pan, claro. Y le ponían pasas, que es una cosa riquísima. Ok, entonces te fuiste a Italia, porque si no vamos a estar... Sí. Yo luego me voy a Italia. ¿Y llegas a Italia a hacer qué? Mira, al principio ridículo. Exacto, además de ridículo, ¿qué otra cosa? Cuando yo llegué iba a ir a una ciudad que se llama Pescara. ¿Tú tienes pasaporte italiano? Yo tengo pasaporte italiano. Entonces no había problema. No, yo hice todos los trámites en el consulado directamente en Italia. Tuve la ventaja de que tenía una amiga que estudió conmigo en el colegio que el papá trabajaba en el consulado, entonces obviamente en Venezuela. En Venezuela. Y gestionamos los documentos en menos de un mes. En menos de un mes ya yo tenía, yo tenía mi pasaporte italiano, pero era como que me dieran todos los documentos y avales para yo poderme inscribir en la universidad. Porque una cosa es que tú llegues y empieces a estudiar como italiano, y otra cosa diferente es que empiezas a estudiar como extranjero, porque te piden muchísimos más documentos. Entonces, si yo tenía todos mis documentos en regla italianos, donde yo
donde apareciera una dirección, que yo tuviese mi tercera sanitaria, que es la tarjeta de salud, mi carta de identidad, que es como decir la licencia. Ya era diferente mi inscripción en la universidad. Ya. Entonces yo podía optar por una beca porque Exacto, era italiana. te dan y beneficios, claro. y no era extranjera, que tanto la matrícula como la mensualidad de la universidad, pues era 4 o 5 veces mayor, aparte que tenías que tener un seguro de estudiante y no podías trabajar. Claro, pero si ibas con todos los papeles que demostraran que eres italiana, puedes estudiar y puedes trabajar y puedes obtener un beneficio. Una vida normal, Una vida como cualquier normal. italiano, exactamente. Entonces yo iba a ir a Pescara porque iba a estudiar criminología. Entendían como que, ¿tú qué vienes a hacer acá? O sea, no entendían, era como que, ¿por qué tú quieres venir a estudiar acá? Aparte era una universidad pequeña, no era Milán, no era Roma, no era, ¿me entiendes? Nápoli, que son ciudades grandes y que hay bastante turismo y entienden lo que es la emigración. Cuando llegué, ya en el momento que nosotros nos regresamos con la moral por el piso, como que, mira, no sé si es que nosotros no entendimos, porque yo fui con mi mamá fue a llevarme, ni siquiera mi papá, fue mi mamá, que tampoco habla papa italiano. Exacto. Y ella nos dijo, no, tranquila, te vas con Ornella Papadova. Okay. Entonces, yo llegué a Padova, entonces empecé a investigar, empecé a ver, pues la Universidad de Padova fue fundada en 1222. Imagínate. Galileo Galilei dio clases en esa universidad. La primera sala de anatomía está en esa universidad. Entonces ya yo dije, ay, mira. Okay. Si en este momento yo me pongo como que a analizar la situación, y ahorita ya estoy como mucho más espiritual, mucho más equilibrada en ese sentido, digo, wow, qué increíble cómo el destino, Dios, lo que uno cree o las energías te ponen en lugares donde tú menos te imaginas, en el momento que menos te imaginas, y al principio tú dices, ay, ¿por qué me está pasando esto? Y esto es horrible, pero más bien hay que buscar como que el para qué, o sea, ¿qué necesitas aprender para llegar allí? Quizás en ese momento, y fíjate que tú dices algo muy interesante, tú dices, en ese momento, hoy día que estoy más espiritual y entiendo mucho más y estás más adulta, claro, obviamente, entiende el sentido. Muchas veces no entendemos la situación en la que estamos en el momento, pero luego esa claridad nos viene. ¿Y qué decidiste tú estudiar allí? Entonces allí estuve viendo, o sea, obviamente allá dan hasta... Es gratis para los italianos. No, dan desde astronomía hasta furruco. Pero, o sea, una cosa increíble. Yo en mi vida, o sea, claro, en mi vida había imaginado que en una universidad, o sea, dieran tanto, allá en Venezuela yo conocía las universidades de Caracas y era como que, mira, aquí los que van a estudiar leyes estudian aquí. No, allá era una cosa que tú decías, educación física, mención, pelotas blancas, pelotas amarillas, y tú como, ¿por qué tan, pero increíble? Entonces, nada. Llego allá, voy a la Facultad de Ciencias Políticas y empecé a ver los pensum, y me decidí a estudiar sociología. Ok. ¿Y terminaste la carrera? Sí. No, terminé. ¿Cuántos increíble, años es? son 3 años. Okay. Allá son. Hoy, eso puede haber cambiado muchísimo. Yo, por supuesto. Estamos hablando del año de Matusalén. Ay, pero tampoco estoy tan vieja. 2009. Ok, entonces. Ellos son 3 años, la triennale, y después haces 2 años de especialística, que es la especialización. Yo nada más hice las 3 años, pero los hice en 5. Ok. Entonces, nada. ¿Estuviste en Italia 5 años? 7. Estuve 7 años. ¿Te gustó? ¿Cuál es? Si tú tienes que poner en una oración tu vida en Italia, así como la película de Eat, Pray and Love, que cada país donde ella vivió tiene algo. Exacto. ¿Qué le dirías tú que Italia fue para ti? Italia fue para mí crecimiento. Entonces, nada, fue entonces complicado. Italia es crecimiento, pero no era el sitio. ¿Qué hiciste? No es que Italia no era el sitio, es que yo no tenía básicamente un lugar donde volver. O sea, sí, yo tenía mi casa, mi mamá me decía todos los días, y mi papá también me lo decía, cuando tú te quieras regresar para ese momento, después de 7 años, ¿ya ellos se estaban yendo? No, ellos todavía seguían en Venezuela. Estaban los negocios funcionando y todo perfecto. Yo iba todas las vacaciones a Venezuela, una cosa que tengo que agradecer a mi mamá, porque siempre tuvo la cuestión de cuando yo decía, mamá, ya terminé, mi mamá inmediatamente me compró el pasaje y yo me iba para Venezuela. Y eso era un desnalgue, eso era todo lo que yo no hacía durante un año, lo hacía en un mes en Venezuela. Bueno, el caso es que era parte de a dónde me voy.
ajá, me voy para Venezuela otra vez, está peor. Sí, ya Y la mi cosa mamá, estaba mucho me más. decía, ¿Qué año estamos hablando? ¿2009? 2000, no, ya era 2010. Ya, sí, ya la cosa se estaba No, poniendo. mentira, 2000, sí, 2010, 2012, por ahí. Bueno, nada, uno de mis mejores amigos en ese momento buscó donde tenía un negocio de multinivel y se fue para Medellín. Y yo empecé a preguntarle, ¿y eso cómo es allá? ¿Y eso cómo? Esto es bueno, y él me lo vendió. Sí. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir para Medellín. Así. De un día para otro. Le dije en julio, no, mi mamá dejó de hablarme 3 meses. Me vine, yo lo decidí en julio. Yo terminé en mayo, junio, en julio. Y ya yo no vivía en la residencia universitaria, vivía en una casa de puros estudiantes, pero era una casa independiente. Y tenía un amigo de Croacia, Luca. Él también estaba, que no sé, él estudiaba geografía. Y de repente agarró y me dijo, me voy contigo. Luca y tú decidieron irse a Colombia. Pero ¿hay algún tipo de beneficio en Colombia desde el punto de vista de inmigración para los europeos? No. Porque tú tienes pasaporte italiano. No tienes ningún tipo de beneficio, pero cero. Tienes que hacer todo, tienes que buscar la manera de ver cómo lograrlo. Pero entonces, tú llegas a Colombia. Llego a Colombia. Resumiendo, ¿te costó o te fue fácil? No, me costó mucho. ¿Qué hiciste? Para que en temas de documentación. No documentación. No, en general, bueno, ¿Qué yo hiciste? empecé a trabajar. A Colombia. Yo llegué a Colombia, los muchachos me dijeron, yo tengo un amigo italiano. O sea, nosotros le hacemos era un printing, una cosa de impresiones, stickers, publicidad impresa. Yo le hago servicio a un italiano. Yo te voy a llevar para que tú lo conozcas. Okay. Y literal fue así. Un día agarró, me llevó y conocí a Marco y a su esposa, Kate. Y, ¿y tú qué sabes hacer? No, bueno, yo... El ridículo. Aparte. Bueno, yo necesito una persona de mesera. Ok. Y empecé a trabajar en un restaurante en el Poblado de Medellín. Y estuve con ellos hasta que ellos cerraron porque, bueno, por cosas varias. Y luego compré un restaurante. Ok. De arepas rellenas. Okay. Pero arepas colombianas. Era un mix. Era un mix, porque eran arepas rellenas, tenían queso, lechuga, tomate, y ya la gente le agregaba la proteína que quisiera. Ok. Entonces estuve allí con Rellenitas Home. ¿No había café? No había café. Mi idea principal era, porque eso estaba en la calle principal de las discotecas, en la 33 en Medellín, y era de noche. Y mi idea era, ok, de noche abrimos para las discotecas, de día vamos a abrir un café. Pero no contábamos con que al final de día eso era solo. Había muchas oficinas, había muchas cosas, pero era delivery. O sea, era como para ofrecer servicios de delivery, y nosotros en ese momento estaba el tema de las aplicaciones muy nuevas, no teníamos conocimiento en ese ámbito. Estás hablando de aplicaciones como Uber. Exacto, Uber Eats, delivery, Entonces, nada, al final estuve allí 2 años, 3 años. Mis papás fueron para Colombia, a mi papá le encanta Medellín. Ellos ya deciden venirse para acá. Pero no, café todavía nada. Yo empecé a hacer cursos. Cuando yo ya vi que lo del restaurante me estaba consumiendo la existencia, porque nosotros llegamos a un momento, ya en ese momento yo ya tenía una pareja, en el 2016 yo me casé. ¿Te casaste con una colombiana? No, con una venezolana. Estaba ella en Colombia, ¿se conocieron allá? No, nos conocimos, bueno, eso fue una historia muy larga. Nos conocimos en Venezuela y ella se vino a Colombia. Perfecto. Nos casamos en el 2016, ya el restaurante lo teníamos, y yo comencé por el SENA a investigar y ver cursos de café. Ahí fue que yo yo en Italia había hecho un curso de bartender. Y en ese curso eran 40 horas, fue un curso muy completo, muy cool, porque nos dieron hasta catas de vino.
Y en ese curso me dieron 8 horas de barismo. Porque en todos los bares en Italia tienen una barista. El bar tiene, así como sirve una cerveza, tiene que servir un café. Exacto. Y yo vi 8 horas de barismo, fue muy cómico porque ¿Tú bebías café, Oriana? Sí, con mi papá. Cuando íbamos ya yo estaba un poco más grande, íbamos a Boleita a tomar café. Pero yo nunca lo entendí. Fíjate, esto yo lo entendí hace como 3, 4 años. Yo nunca entendía el por qué nosotros íbamos a un sitio, entrábamos, dábamos chao, 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 guau, y se iba. Yo nunca entendí, mi papá cada vez que decía vamos a tomar café, yo decía, pero como ¿para qué? Si lo que tardamos tardamos más en llegar que lo que duramos allí. Cuando hace como 4 o 5 años yo empecé como a reflexionar una vez que quería poner un post por el Día del Padre y yo dije, es que mi papá iba, o sea, el café era su conexión con Italia al final, porque él iba, decía chao, 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 se tomaba el café y se iba. Cuando tú vas a tomar café en Italia no es como nosotros que vamos y echamos chisme y te tomas un café y se te pone frío y te tomas una torta. Y te lo tomas frío y te comes la torta. No, allá es eso, tú entras al bar, te tomas el café y te vas. Sí. O sea, ya eso no es un vehículo de conexión, pero no de conversación. Sí. Es muy, a lo mejor eso ahorita cambió, yo puedo estar hablando pistoladas, pero es lo que yo conozco. No, mi experiencia con Italia es tal cual. Yo que Italia he viajado por diferentes, digamos, estados de Italia y yo una vez me recuerdo que en Milano me senté y yo dije, yo voy a ver esto, sobre todo por las películas que tú ves a la gente siempre tratando, eso es uy, para afuera. Yo dije, yo me voy a sentar y me senté, me compré una baguette, un sándwich, una tapa, me senté, un panini con mi vino, por supuesto, y estuve 2 horas y lo que yo más vi fue gente entrando, que entraba, pedía el espresso, uy, para afuera. Es que ni siquiera pides espresso, tú dices un café. Un café, es lo que decían, un café, pero era un espresso, una cosa chiquita, cortica, horripilenta, pero la gente, pum, para adentro. También vi gente que entraba y decía, un cannoli y un café. Dice, el cannoli lo tenían en la mano, no se lo comían, y se iban con el cannoli. Para mí esa fue una cosa que sí es la cultura. La cultura del café allí es así, por eso al final engrapar esto. El final, y estamos hablando de Colombia. Espérate, hice el curso de allá, me quedé enamorada, conecté con el tema de mi papá y cuando empiezo a hacer, veo el curso de barista en Colombia, lo comienzo a hacer en el SENA. Yo soy barista, o sea, yo hice 8 horas en un bar allá. ¿Qué año hiciste ese curso con el SENA? 2014, 15. Creo que 16. Entonces nada, hice barista y luego hice sensory con Camilo. Me inscribí en el de Roastery, pero me quedaba a 2 horas de donde yo vivía. Estamos hablando de Colombia. Okay. Y no, al final no lo hice. El negocio no funcionó. Sí funcionó, pero al final era como demasiado desgastante para lo que yo necesitaba en ese momento. O sea, ¿Cómo te sentías tú en Colombia desde el punto de vista personal? Frustrada. Yo estaba muy frustrada porque para avanzar fue muy, muy complicado. O sea, ya el negocio ya estaba establecido, gracias a Dios. O sea, no puedo decir que no fue mal. Pero yo, toda mi vida, mis papás mi mamá toda su vida ha sido comerciante, mi papá toda su vida tuvo su negocio. Bueno, cuando lo montó, eso fue lo que yo vi. Pero yo no tenía conocimiento de nada de restaurantes, nada de comida. Mi pareja en ese momento sí. Entonces, por eso fue como que nos lanzamos al vacío. No fue mal, pero visto también el tema político en Colombia, cuando yo llegué, las cosas, parece mentira, pero esos 3 años de diferencia se notaron muchísimo. Yeah. Las cosas se empezaron a poner difíciles para los venezolanos en Colombia, sí. Entonces yo agarré y le dije a mi esposo en ese momento, ¿sabes qué? Yo particularmente no pasé trabajo en Venezuela, yo no hice cola en Venezuela porque como que yo salía a tiempo. Y cuando regresaba de vacaciones, entonces no es lo mismo. Sí.
yo no viví eso en Venezuela, que es mi país, yo no lo voy a vivir en otro país siendo extranjera. Entonces mi papá empezó con la idea, ¿por qué no se vienen? ¿Por qué no se vienen? ¿Por qué no se vienen? Vénganse, Porque ellos vénganse, ya estaban vénganse. aquí. Ya estaban acá, Bueno, estamos todos Miami. juntos, estaban en Miami. Ellos siguen acá en Miami. Y fuimos a Bogotá, sacamos la visa, nos aprobaron la visa. Tú no tenías visa hasta ese momento. Yo tuve visa, pero luego como tenía el pasaporte de la Comunidad Europea, podías venir con exacto, el se me venció la visa. En Venezuela era el problema de los pasaportes. Ya en ese entonces había problemas con pasaportes. Y cuando fuimos a renovar la visa, me dijeron, no, ese pasaporte, tienes la foto muy pequeña, tienes que renovar el pasaporte. Nunca renové el pasaporte. ¿Tú te sacaste la visa con el pasaporte italiano? No, con el pasaporte italiano tú tienes la ESTA. Yo sé, pero entonces no necesitabas. ¿Pero por qué te sacaste la visa? Porque mi esposa no tenía visa. Okay. Y no quería, o sea, yo decía ni es que italiana. ni es italiana. Entonces, claro. si ella iba sola, yo estaba segura que se le iban a negar. Claro. Ya estaban negándole, ya desde antes estaban negándole la visa americana a los venezolanos. Entonces, nada, fuimos, nos sacamos la visa, nos vinimos con la convicción de ver la situación, de ver cómo estaba todo por acá, ver qué podíamos hacer. Vinimos para los 15 años de una de mis sobrinas, que ya es psicóloga, 23 años, ya está muy viejo. Y nos quedamos. Ok, vamos a hacer una pausa y ya volvemos para seguir conversando. El café y la comunidad con Oriana Tridenti, episodio 26 de The Other Side of the Cup, traído a ustedes gracias a Coffee Flock, Roasting Education and Community. El episodio 26, el café como comunidad in The Other Side of the Cup. Hoy me acompaña mi querida amiga Oriana Tridenti. Oriana, yo prefiero que me digas mi estudiante. La estudiante, Oriana Tridenti. Nosotros tenemos que saber que estuvimos 2 días. Oriana está aquí desde el jueves. El jueves tomó el curso de Coffee Value Assessment que dimos jueves y viernes acá. Y por eso yo estoy un poco ronca, porque por supuesto hablamos mucho, pero vino específicamente para el curso, entonces aprovechamos de hacer este podcast. Oriana, estamos en Estados Unidos, ya pasaste Italia, pasaste Colombia, llegaste acá, tu familia te estaba alando, te estaba diciendo vente, que estás sola ya, las cosas en Colombia se empezaron a poner difícil para los venezolanos, hubo muchos venezolanos que se tuvieron que ir, empezaron a irse a Argentina, Chile se estaba poniendo difícil también, así que muchos venezolanos decidieron dejar Colombia e irse a otros países, no solo en Europa, sino también en otras partes de Latinoamérica como Perú. En ese entonces Perú no estaba tan difícil, Panamá ya había cerrado, se estaba cerrando también. Así que bueno, decidiste venir a ver. Entraste como turista. Me trabajo como turista, estuvimos acá unos meses y ya luego fue como que ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y nos quedamos. Como al principio, pues obviamente no teníamos ni idea de qué era lo que íbamos a hacer. ¿Traías plata? No. ¿De dónde? Por eso, pero ok, tú cerraste el negocio, lo vendiste, claro, te dieron 4 lochas, pagaste deuda. No, bueno, no pagué deudas, pero porque realmente no tenía tantas deudas, gracias a Dios. Sí, bueno, con lo que vendí el negocio me compré un carro. ¿En Colombia? Aquí. Y okay. Empecé a hacer Uber. Cuando yo te conocí, yo me acuerdo que tú hacías Amazon, Uber. Hacía Amazon, Uber y trabajaba de 4 de la mañana a 7 de la mañana en un parking lot en downtown. ¿Qué año estamos hablando? 2017. 2017. Ok, espérate. Tú te viniste, entraste como turista, pero tú sabías que... 2018. Tú sabías que venías a ver. Sí, yo venía a ver, porque la idea era, la intención era vamos a montar el restaurante acá. Ok. El restaurante de las arepas. Okay. Para que todos trabajáramos juntos. Ok, como familia. Como familia. Ok. Nada, llegamos, mi esposa se puso a trabajar en un restaurante donde trabajaba mi mamá, y yo me puse a trabajar en el parking lot. Pero en ese momento yo ya estaba como más encaminada con el tema de café, porque venía con toda la idea de Colombia. Yo te conocí cuando estabas en el parking lot. Y yo llegué a Fort Lauderdale, mi hermana vivía en ese momento en Fort Lauderdale. Por eso yo digo que mi migración acá no ha sido tan complicada como la de mucha gente, porque yo tuve la bendición de que toda mi familia estaba acá. Ya estaba aquí.
mis papás estaban acá. Yo nunca estuve desprotegida en ese sentido porque que al final es una la bendición más grande gran bendición. O sea, es un trampolín. Que no es el caso de mucha gente que llega y está absolutamente sola. Entonces, en ese sentido, para acá mi migración fue fantástica. Yo llegué, ya cuando decidimos quedarnos, compré el carro, empecé a hacer plataformas y empecé a hacer un curso de inglés que no terminé, pero sí estaba ya encaminada a buscar qué hacer, no qué hacer, pero sí estaba muy decidida a que en el tema, me quería seguir desarrollando en el tema del café. ¿Por qué? Porque lo que viví en Colombia fue muy bonito, o sea, el colombiano, en el SENA, el colombiano cuida mucho el café. Y lo admiran mucho, entonces ellos me transmitieron este amor por el café, más allá de lo que yo conocía del regular expreso que iba a Pavolé y me tomaba, era como que ver todas las oportunidades que había, o sea, no era solamente ser barista y hacer latte art. Cuando yo vi Sensory, a mí fue como que la mente se me abrió de una manera que dije, wow. Y empecé a investigar, empecé a buscar, empecé a leer lo que era el specialty coffee, porque yo no tenía ni idea, hasta que conocí una persona en Colombia que una vez me mandó café con alguien y yo empecé a probar el café y yo empecé a ver los métodos. Para mí hacer café era solamente la máquina expreso o la moka en la casa. Y empecé a ver los métodos, me compré una prensa. ¿Alguna vez utilizaste el colador? Sí, claro, la manga. Pero nosotros le llamamos colador. Mientras más negra, café más sabrosa. Colado. Sí, no lo puedes lavar con nada, no sino con nada, agua. No. Mientras más negra, sucia, es mejor el café. A mi mamá le hervía. Sí. Y nada, me compré una prensa. Luego, de repente, en Marketplace, no sé cómo se llama, no es Marketplace, es otra aplicación, vi una máquina expreso y me la compré. Y era 220, entonces yo no tenía dónde conectarla. Entonces movía la lavadora y la conectaba en la parte de la lavadora aquí. Entonces, porque aquí es 110 la electricidad. Y nada, así comencé hasta que ella me dijo un día, Instagram no era como es ahora, pero tú podías buscar y veías gente y tal. Y me dijo, no, porque este año va a ser en Boston, la expo. Y yo, ¿la expo? ¿Qué es eso? Empecé a investigar, le dije a mi esposo, vámonos para Boston. Y yo me inscribí como voluntaria con mis 2 cursos del SENA y mis 8 horas de barista en el curso de Italia. Me aceptaron y fui voluntaria en la expo del 2019. Entonces, sí, mi background del café profesional no es desde mi tiempo en Colombia, sino desde que yo comencé a... Pero fue algo que se te metió en la cabeza. Que sí, dijiste, yo quiero mientras yo trabajo de Uber, yo quiero avanzar con esto. O sea, es algo como un hobby. Y para mí, como eso es lo más curioso de todo, que es... yo tuve una profesora de literatura que era muy curioso, que ella siempre nos decía, las cosas son porque son o porque tú las sabes. Entonces, para mí, yo aquí iba a montar, o sea, yo aquí iba a ser la pro de todas las pros del café, porque según yo, como yo no tenía conocimiento, aquí no había nadie, o sea, aquí la gente no sabía nada de café. Yo decía, claro, ahora tú ves toda la trayectoria y tú dices, wow, de verdad que el ego y lo que es el desconocimiento te sesga de una manera increíble. Sí. Pero bueno, el caso es que estoy en Boston. Para mí para mí, mi vida, o sea, antes y después de la Expo de Boston en 2019 es totalmente diferente. Y las personas que están en este mundo, que estén comenzando o que quieran comenzar a educarse, mi recomendación número 1 es, una vez que comiences a capacitarte, antes o después, ahorra dinero si no tienes, y tienen que ir a una expo. No, y no solo ir, tienen que vivir la experiencia de ser voluntario. Entonces, anyways, pero tú ya estamos en Estados Unidos, tú decides, tú estás en Miami, porque tú vivías en Miami. Sí, yo vivía en Miami, vivía en Fort Lauderdale con mi familia, y ya luego, como al año, creo que ya me mudé para
Sí, para abajo, para abajo. Para Orlando. No, yo viví en abajo, en downtown, en Brickell. Ok, ok, cortando eso, mientras tanto, tú no estabas trabajando en café, tú estabas... No, mi papá me hizo una barra. Ok. Yo había comprado la máquina. Ok. Ya habíamos terminado barista. Ok. Y yo porque comencé... tu papá tiene buena mano para... Sí, no, mi papá es para todo Bob lo el que... constructor, sí. Tonino el constructor. Sí. Entonces, allá en Fort Lauderdale, él siempre caminaba a mis perros. Y una vez vio en una casa que había un montón de pallets. Okay. Y cuando mi hermana llegó del trabajo, él agarró el carro y se fue a buscar los pallets. Uh-huh. Los montó todos en el carro y él decía que él no sabía qué iba a hacer con eso, pero... Y de ahí te construyó la barra. Y de ahí me construyó la barra, que yo esa barra todavía la tengo. Ok, entonces tú construyes una barra y dices... Yo voy a hacer una barra para eventos. Voy a ponerlo en Instagram y voy a empezar a promoverlo. Empecé a ir a los mercaditos de los fines de semana, farmers markets, pero bastante sin ningún tipo de aspiración. Era como que, yo quiero ir y ya, o sea, quiero como para vivir el café. Exacto. Luego, pero ¿sabes qué me parece curioso? Yo nunca busqué trabajo en una cafetería. Uh-huh. O sea, después sí lo hice, pero en ese momento no. Me imagino porque estaba como que concentrada en sobrevivir. Claro, Entonces, nada, después de ahí, ya que creé lo que es Tride Coffee hoy en día, conocí a una persona en Tampa. Uh-huh. Y compré mi primer lote de café, ¿no? Porque según yo me iba a poner en una esquina a vender bolsa de café. Ok. Pero tú construiste, cuando tú dices, yo hice Tride Coffee, ¿eso qué significa? ¿Eso es una compañía legal? Sí, ¿O eso era tu nombre en Instagram? No, en ese momento era simplemente mi nombre y ya. Tu nombre en Instagram. Exacto, porque el taller de mi papá se llamaba El Tride. Ok. Y dije, pues entonces si es el taller de mi papá el Tride, este va a ser Tride, porque aquí no le podía poner el Tride, porque aquí en Estados Unidos, ¿quién iba a pronunciar el Tride? No tenía sentido. Creo lo que es el Tride, comienzo con las barras, que todavía tenemos servicios de barras acá en Florida. Lo empezás a promocionar en Instagram, pero de lunes a viernes tú trabajabas. Yo trabajaba en el parking y en el parking lot. Ajá. Parking y Uber, porque ahí había una obra. Entonces, mientras habían obras, yo era en el parking de los obreros. Okay. Porque tenían pases mensuales y los que no tenían pases mensuales me pagaban a mí. Okay. Entonces, la persona que estaba en ese momento conmigo, bueno, que le agradezco también la oportunidad, pues fue mi primer trabajo. Y, bueno, me ayudó muchísimo. Yo me empecé a ganar la confianza de él, entonces luego no era solamente los obreros, sino cuando habían eventos en ese momento era American Airlines, hoy es Casaya, y en el Adran Art Center, que está enfrente del lote, entonces yo iba. O sea, en la mañana, puede que en los fines de semana, la mañana iba para los obreros y en la tarde iba para los eventos. Entonces yo colocaba mi sign, parque a $15 y me ponía en la entrada. Y ahí trabajó todo el mundo, trabajó mi esposa, trabajó mi mamá, trabajó mi papá, porque claro, yo necesitaba gente que me ayudara a organizar los carros adentro, que era un peladero de chivo, todo lleno de tierra, y cuando llovía, bueno, tú con tu paraguas, y todo eso todo inundado, y tú ahí... Y bueno, ahí estuve... Ok, pero tú en algún momento decidiste irte a Orlando. No, pero ya el Tride ya había crecido, yo ya estaba más en redes, y en el 2000... Hubo un evento que tú hiciste, que yo creo que fue como un antes y un después también con tus barras, que fue el evento que tú hiciste por una actriz venezolana. Sí, para Norquis Batista, pero eso fue una actriz venezolana muy conocida, claro, pero digamos que eso también te impulsó mucho. Sí, muchísimo, porque obviamente la visibilidad en redes, cuando yo empecé a trabajé con varios artistas venezolanos, yo le llevaba las barras de café, eso me dio una visibilidad muy grande. Claro, porque te empieza, cuando ella, que tiene millones de seguidores, promueve un video diciendo, hice la fiesta y sale Oriana en el medio con la barra de café y el latte y la cosa, eso da una exposición sí. Y después de ahí pues salieron muchísimos más eventos con otros artistas y comencé a crecer en el tema de la barra y me ofrecieron la oportunidad de irme a Orlando en abril del 2000
2021 para ser el head barista en una Bakery. un bakery en Orlando que estaba siendo adquirido por una persona en ese momento y que tenía un proyecto de expansión muy grande. Entonces, bueno, me mudo para Orlando y ya nosotros ya habíamos hecho intermediate. Sí, pero ven acá, pero aquí en este caso, más allá de eso, de lo personal, ya el café tú sabías que ya tú tenías un plan, o en ese momento tú estabas como que, bueno, yo voy a trabajar aquí, voy a crecer, porque yo me recuerdo que tú incluso viniste con ellos para acá, tomaste la clase de té, y tu plan era como, ok, yo voy a estar aquí hasta que yo pueda abrir lo mío, o yo voy a estar aquí. ¿Había esa visión o no había esa visión? Mi visión nunca fue o era abrir una cafetería. Okay. Ese porque ya yo había trabajado en diferentes sitios y no era lo que yo quería. Porque el customer service para mí acá en Florida es muy complicado. ¿Por qué? Porque te desgasta mucho. Porque es como que la gente es muy ruda. Uh-huh. En materia de café, no sé en otros ámbitos, pero probablemente sí, pero es como que la gente va a lo que va. Y en ese momento no era, o sea, Miami no tenía la cultura de café de specialty que hay ahora. Y eso no te estoy hablando de hace muchos años. O sea, estaban 3 cafeterías allí, pero ahora hay 1,000,000. Sí. Entonces, claro, en ese momento era como muy complicado, pero mi visión nunca fue abrir ni un bakery ni una cafetería, fue simplemente estar allí. Yo lo que quería era como que la cultura de café se extendiera a tal punto que sigue siendo una parte de mi visión, que la gente exija calidad. Mejor café. Entonces, si tú educas a tu cliente, si tú educas a tu personal y tus baristas son conscientes de lo que están haciendo, ellos al mismo tiempo educan al consumidor, el consumidor va a exigir. Y entonces, si el consumidor exige, nosotros como entes del café, tenemos que seguir capacitándonos y tenemos que seguir creciendo para poder ofrecer la mejor calidad que podamos. Entonces, ese siempre fue como mi visión. La parte educacional, pero no de una escuela, de ven, yo tengo un curso de barista, no, es como la parte de esto es el café y esto es lo que necesitamos en cada taza para que el cliente no solamente venga por la consistencia, sino para que siga aprendiendo cada día más. Entonces, eso fue lo que yo creé todo el programa de barista en estos bakeries en Orlando y hoy en día son 13. Sigo trabajando con ellos, pero no de manera interna. Yo voy y vengo mensualmente varias veces porque me mudé de nuevo. Yeah. Y ahora vivo en New Hampshire. Que bueno, he estado... ¿Por qué? Bueno, es que es un montón de cosas. Claro, pero tratando de resumir. Resumiendo, yo estoy en Orlando. Orlando es mi sitio preferido en los Estados Unidos. Es lindo, es bello, es más barato que Miami, más económico, las casas, los alquileres. Bueno, pero en el momento que yo me mudé, no tanto, porque todo el mundo se fue por Orlando, entonces bueno, pero aún así. Sí, es una ciudad mucho más tranquila, mucho más amigable, más familiar. Tiene una visita de turismo increíble, el sitio más visitado en los Estados Unidos, 32 millones de personas reciben anuales por turismo, y eso te da mucho pie para probar diferentes cosas, no solo en comida, sino con café también. ¿Por qué New Hampshire? Bueno, en 2014... 2014 no. Perdón, 2024 me invitaron a un Coffee Fest. Bueno, después de esto, pues fui a todas las expos. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de ir a todas las expos del 2019. He conocido gente increíble y empecé a trabajar con Sanremo. Allí ellos hacen cursos anuales para el tema del mantenimiento de máquinas, porque bueno, a raíz de todo esto, pues
ya me he ido capacitando en todo. Entonces ahora también hago mantenimiento de máquinas de expreso, porque claro, en el tema de los bakery llegó un momento que era insostenible y me tuve que capacitar porque era más fácil. Por mucho que tuviésemos máquinas backup, no era rentable. Entonces empecé yo a hacerle mantenimiento a las máquinas y por eso hice un curso. Sanremo me invitó a uno de los trainings de ellos, porque las máquinas que yo utilizaba en el bakery era de Sanremo, y conocí a un gran amigo de Honduras y me invitó a New Hampshire porque su cafetería era en New Hampshire. Entonces me dijo, hay un Coffee Fest, Northeast Coffee Fest. Estaba yo iba a estar yo recién salida de Chicago, porque la del 2024 fue en Chicago, y yo estuve trabajando como barista con Sanremo. Este año fui como tostadora, pero en ese año yo serví el café en la entrada con las F18, que eso fue terrible, y porque era un momento, desde las 7 de la mañana estabas como ¡guau! Sí. Pero perfecto, porque eso te da no solamente experiencia, sino también te da como esa capacidad y posibilidad de aprender cómo puedes mejorar el workflow, no solamente de tu cafetería, sino de cualquier barra. Sí, por supuesto. Entonces, nada, voy a este festival, a este Coffee Fest, dimos un workshop de extracción y yo me enamoré de ese sitio, yo me enamoré de ese estado. O creo que él se encargó, él se llama Francisco, de que tú te enamoraras. De que yo me enamorara de ese sitio. Pero mi pregunta, Oriana, es, tú llegas allá, te enamoraste, ajá, ¿y qué dijiste? Entonces ¿Me voy? Lo que yo hice, yo lo que hice fue, él me ofrece trabajar en la cafetería porque iba a ser su primer verano. Y la cafetería de él está en un pueblo que tiene un lago muy cerca y es muy famoso. Entonces, todo turista o toda persona que vuelve a la ciudad, al pueblo, él está en la calle principal. Entonces él decía, yo voy a estar muy busy porque, o sea, como que él empezó como que, oye, no sé qué, hasta que un día, ya casi que el último día que ya me tocaba regresarme, yo le dije, sabes que yo te voy a ayudar en verano. Dime qué es lo que tú me ofreces y yo me vengo esos 3 meses para ayudarte en verano. Okay. Hablamos, conversamos, regresé, me ofreció lo que me iba a ofrecer, obviamente yo me la pasaba viajando a Ohio, Chicago, para ayudar a otras cafeterías, y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a tomar un break y lo voy a hacer. Y me metí detrás de la barra de él desde junio hasta Estamos hablando de 2024. Cuando ya yo le digo, sí, está bien, pero yo no me voy a quedar en tu casa. 3 meses. Claro. Pero allá también el tema de conseguir casa es complicado. ¿Dónde te vas a mudar? Porque es que son casas familiares, o sea, grandes. No solo por lo grande, sino porque, o sea, sí hay hoteles, hay Airbnb, pero eran 3 meses y yo no iba a pagar una casa gigante por tantos meses, porque al final era... Pero es económico comparado con Florida. No. Porque es un sitio turístico. No es por lo turístico, pero no es que tú pienses que, o sea, si acá una casa te cuesta 2.500, no es que tú pienses que porque allá son 6.000 habitantes vas a conseguir una de 1.000. No. Pero ¿cuál es el precio en comparación? Dependiendo de la ubicación, pero no van entre 1.700 a $3.000. Ya, es como Florida también, entonces. Sí. Entonces, bueno, ellos son una familia reconocida ya, trabajan con temas de realtor, y la familia de la esposa me dice, bueno, yo tengo una casa en Plymouth y yo te la puedo rentar por esos 3 meses porque esos 3 meses es verano para acá, eso es una ciudad universitaria y en ese momento los universitarios están afuera, entonces si quieres yo te rento esa casa. Y yo le dije, perfecto. Me recuerdo que Fran en ese momento, sus niñas estaban chiquitas, siguen estando chiquitas, pero en ese momento eran más chiquitas. 2 años atrás. Y yo le dije, ve, dame el carro, yo voy a ir a ver el apartamento para ya tomar la decisión. Él me dio las llaves del carro, yo me fui para allá, él me dio la dirección, llegué, la puerta es con código, y cuando yo llego y me estaciono, es un edificio, tiene 2 plantas, y veo que en la parte de abajo hay un cartel que dice
commercial space for rent. Y yo me asomo por la ventana. Abajo es commercial y arriba era residencial. Y yo me hago así y era un huequito. Es una cosa así chiquita y que yo, qué tan raro. Subo, entro al apartamento, el apartamento estaba en otras condiciones diferentes a como me lo entregaron a mí. Yo lo vi, dije, mira, tenía 2 habitaciones y tal. Dije, bueno, total es por 3 meses, ¿qué tanto? Es a 20 minutos del café. O sea, ¿para qué me voy a complicar la vida? Sí, está bien. Entonces yo vuelvo y bajo y lo llamo y le digo, Fran, y ese espacio que está abajo, no, ese también es de mi suegra. Y yo, pregúntale en cuánto menos yo te voy a rentar el espacio. Pero ¿cómo manejas tú el hecho de que te estás mudando, vas a trabajar con él y vas a abrir un local? Vamos a ir a una pausa y ya volvemos para conectar esta idea del café y la comunidad con Oriana Tridenti, episodio 26. El más largo del pop. El episodio que va a ser 2 horas. Este episodio 26 de The Other Side of the Cup va a estar dividido en 2. Vamos a tener el 26 y el 27 porque la conversación está súper interesante, pero es muy larga, así que ya saben que el episodio que viene va a estar posteado en todos los sitios de stream, de podcast, donde ustedes prefieren escuchar su podcast, YouTube, Apple, Spotify o cualquiera.